Organización, entrega y disciplina, comprometidos con el pueblo y contribuyendo a la construcción de la patria nueva y soberana. Felicitaciones en el Día del Ejército a todos los oficiales, soldados y a todo el pueblo en armas que hoy forma parte de la continuidad histórica de lo que se fundó hace 200 años. Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes. ¿Qué tal, amigas y amigos de Venezolana de Televisión? Muy buenos días, bienvenidos a la presente emisión de 30 minutos en la noticia de este miércoles 24 de junio del año 2015, día de la batalla de Carabobo y del Ejército Nacional Bolivariano. De inmediato comenzamos con las informaciones. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo este miércoles que Venezuela alzará su voz en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra la operación militar ejecutada por la Unión Europea ante el tránsito de inmigrantes de África. Desde ya anuncio que Venezuela en el Consejo de Seguridad de la ONU se va a oponer con toda su fuerza a esta operación militar contra el pueblo africano en aguas internacionales. Desde ya lo anuncio. Nos parece una salvajada propio de un Hitler y no de la Unión Europea actual. Una salvajada nos parece. Yo le hago un llamado al Papa Francisco desde aquí: Papa, si de algo sirve la voz de este católico, de este cristiano, de este pueblo católico, Papa Francisco, alce su voz para que se detenga esta operación militar, Papa, esta operación militar de la Unión Europea contra el pueblo africano. Alce su voz para que se inviertan los miles de millones de dólares y de euros que los bancos sacan en ganancias, o los vendedores de armas, se invierta en producción, en alimento, en educación, en salud para el pueblo africano. ¿A dónde va a llegar esta crisis de migración? Han llegado más de 100.000 hermanos, más de 100.000 Pedro Camejo han llegado a las costas de Europa. Y por otra parte, el presidente Maduro ratificó este martes el compromiso de hacer justicia para mantener la paz en el país ante las acciones desestabilizadoras que emprende la ultraderecha nacional. Quieren imponer en Venezuela una gente, porque son ellos los seleccionados por ellos en el mundo, que deben gobernar Venezuela. Así lo digo, así lo denuncio. A Venezuela no la gobierna nadie desde afuera, nadie, la gobierna un pueblo. Y estamos listos para dar la vida con este pueblo, para defender la soberanía popular, para defender la democracia, la Constitución. A buena campaña que hemos enfrentado en el mundo y tenido que aguantar, transformando los victimarios en víctimas. La agencia F, por ejemplo, es especializada, es una agencia antivenezolana, así lo denuncio. La agencia F de España es una agencia antivenezolana que está empeñada en convertir a los asesinos en víctimas, a los victimarios en víctimas, e ignora la realidad de la democracia venezolana. Y quieren imponer desde el exterior, quieren imponer desde potencias extranjeras, bueno, al presidente de la República en Venezuela, a los líderes de los venezolanos. En otras notas, el presidente de la República, Nicolás Maduro, informó este martes la vinculación de Leopoldo Dalta, miembro de la organización de extrema derecha Foro Penal, como financista de Johnny Eduardo Bolívar Jiménez, capturado por la justicia venezolana por su presunta responsabilidad en el asesinato de Adriana Urquiola Pérez durante los hechos violentos en 2014. Todo conduce a estos grupos conspiradores, son los mismos. Fue detenido un abogado de nombre Leopoldo Dalta,
persona que maneja grandes cuentas, numerosas cuentas y muchos recursos en bolívares y en dólares. Se le venía siguiendo la pista. Este señor Leopoldo Dalta es miembro de una organización cercana llamada Foro Penal, financiada por la USAID y movimientos estos de grupos de la derecha y grupos de inteligencia extranjeros. Este señor Leopoldo Dalta ocupó elevados cargos y ha sido y es una de las personas de la mayor confianza de Antonio Ledesma. Fue escolta personal de él, jefe de seguridad de Antonio Ledesma y de su grupo familiar durante varios años. Esta persona, Leopoldo Dalta, mantenía toda la estructura operativa de este asesino Yonder Bolívar. En el momento de los hechos de las guarimbas, los mantenía en bolívares y luego en dólares mantenía su estancia en una casa y con gastos que están siendo auditados en Colombia, en Barranquilla. El presidente de la República, Nicolás Maduro, hizo referencia a la candidatura del empresario estadounidense Donald Trump, cuyas declaraciones rechazó e hizo un llamado a sentir orgullo por el aporte a la cultura que ha dado México al mundo. Salió un pelucón, un verdadero pelucón, Donald Trump, aliado y financista de toda esta derecha maltrecha de aquí, de América Latina, que nos ataca. Aliado y financista Donald Trump de la derecha aquí interna, que ha pretendido derrocar la revolución bolivariana. Y se refirió de una manera tan despectiva, tan racista, de nuestros hermanos mexicanos, que son esas reacciones de indignación que yo creo que si uno lo tiene al frente, por lo menos un cachetón le da a Donald Trump, por lo menos. Porque no está ofendiendo a los mexicanos solamente, nuestros hermanos, está ofendiendo a toda América Latina y el Caribe, está ofendiendo a todos nuestros pueblos, o es que no lo entendemos. Y esa ofensa de Donald Trump son los componentes que construyen los monstruos como el que mató a nuestros 9 hermanos afrodescendientes en la iglesia de Charleston. Crimen horroroso que ha sido calificado como de terrorismo racista o de racismo terrorista. Ha sido calificado el crimen de Charleston. Bueno, los monstruos que construyen a esos criminales, a este joven que es un monstruico, es un monstruo de los medios de comunicación que transmiten todos los días racismo contra el pueblo afrodescendiente de Estados Unidos, nuestros hermanos negros. Bien, ahora entonces establecer nuestra primera pausa. Recuerden ampliar estas y otras informaciones en nuestra página web www.btv.gov.it. También tienen allí disposición nuestra cuenta en la red social Twitter, @BTV Canal 8, donde además usted puede enviar su mensaje a las 2 siguientes etiquetas: numeral con Bolívar y su taíta y numeral a la batalla admirable. Aún queda más información de su interés, no se aparte. Un análisis exhaustivo de los temas más importantes. ¿A quién le quieren echar la culpa? ¿A quién acusan de violación de derechos humanos? Es un guión. Denuncias que alertan al pueblo venezolano en todo momento. Quiero anunciar, ahora más tarde, va a haber un programa especial de los mazazos, con Diosdado, presidente de la Asamblea Nacional, primer vicepresidente del PSUV, líder revolucionario. Adiós rogando y con el mazo dando. Con el mazo dando. Todos los miércoles a las 9 de la noche. Más BTV. Más revolución. Era un barrio que nosotros nos daban votado porque cuando decían no van para los jardines, no, todavía no los llevan.
Eso todo porque no se puede pasar. Bueno, mire, hoy en día como tenemos ya acera, brocales, la luz, revestimiento de canal, agua servida, embaulamiento. Ahorita vamos a entrar a una capilla, que es la más alegría que tenemos todos, porque es una capilla de charco. Vamos a ver ahorita. Y mira, qué emoción. Yo para Chávez era una persona demasiado querida conmigo. Y sé que a través de él es que estamos aquí, por los legados que dejó al presidente Nicolás Maduro, que lo está haciendo, porque fue el legado que le dio, porque nuestro presidente no ha muerto. Nuestro presidente está vivo en el corazón de todos nosotros. ¿Sabes dónde votar en las elecciones primarias este 28 de junio? Envía un mensaje de texto con tu número de cédula al 2406 y verifica tu centro de votación. Nuestro compromiso es participar. Este 28 de junio el pueblo elige los candidatos y las candidatas de la patria. De la Carta de Jamaica a Carabobo y de Carabobo a la gloria. La memoria histórica de Venezuela jamás podrá ser borrada. Reivindicar la hazaña libertaria de Negro Primero es el objetivo primordial de la revolución bolivariana, así lo destacaron autoridades del gobierno bolivariano. Los restos simbólicos de Pedro Camejo llegaron al Templo de San Francisco en el centro de Caracas. Allí se realizó una misa ecuménica en la que participaron el ministro para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, autoridades del cuerpo castrense, así como el diputado Darío Vivas. El acto fue oficiado por el padre Numa Molina, quien destacó la lucha independentista del teniente de caballería. Tenemos que levantar nuestras lanzas, las de hoy, como las levantó el Negro Primero en aquel momento, que se dio cuenta que con lo que contaba era con la fuerza de su espíritu y con su corpulencia y con su fuerza para ponerla al servicio de la patria. Él se dio cuenta que era por ahí por donde iba el camino. El comandante general de la Milicia Nacional Bolivariana, mayor general Yomar Rubio Silva, precisó que continuarán el legado de los próceres de la patria. Tengan presente que los milicianos que me honro en comandar estaremos dispuestos a defender nuestra patria, a defender los ideales de libertad e igualdad, que son las banderas de la revolución bolivariana. Y si ella se viera amenazada por pretensiones imperiales o apátridas, la defenderemos hasta con nuestra vida, de ser necesario. Otro de los temas abordados en este encuentro fue el carácter extraordinario de la Unión Cívico-Militar para la exaltación de Negro Primero. Nunca como antes el pueblo venezolano, la inmensa mayoría del pueblo venezolano, estuvo tan unido como lo está con su Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y ese es un valor, es una característica, es un rasgo, es uno de los rasgos fundamentales que define la democracia bolivariana, la democracia venezolana. La llegada de los restos simbólicos de Negro Primero al templo es parte de la ruta histórica que comenzó el pasado martes en el estado Apure, tierra natal de Camejo, para trasladarlo al Panteón Nacional este miércoles 24 de junio. Ronald Moreno, La Noticia. Y continuando con el recorrido histórico de la Carta de Jamaica a Carabobo y de Carabobo a la gloria, los restos simbólicos de Negro Primero fueron trasladados desde Fuerte Tiuna a la sede de la Asamblea Nacional. Pero mayor, recibe los restos simbólicos del héroe de Carabobo, Pedro Camejo, teniente de caballería. Escóltelo con honor hasta la Asamblea Nacional para seguir su camino hasta el Panteón Nacional, en nombre de la República.
De esta manera inició el acto de traslado de los restos simbólicos del prócer de la Independencia, teniente de caballería Pedro Camejo, partiendo de la Escuela de Equitación del Ejército Bolivariano, a bordo de un blindado BTR-80A de fabricación rusa, comandado por el mayor Carlos Castillo León, segundo comandante del 312 Grupo de Caballería Motorizado, general de brigada Juan Pablo Ayala. Encaminados hacia el Palacio Federal Legislativo, los restos del prócer de la patria estuvieron acompañados por el Cuerpo de Generales del Ejército, pasando por varios puntos de la ciudad capital, como Plaza Venezuela, la Avenida Bolívar, Parque Carabobo y el tramo final, la Avenida Universidad, donde a la altura de San Jacinto, justo al frente de la casa natal del Libertador Simón Bolívar, se le rindió tributo al teniente Pedro Camejo a través de una representación teatral. El que muere con valor resucitará más tarde en los brazos del Señor, pero en cambio en el infierno estará el diablo mayor, esperando a que recule delante del contendor. Mañana nos sembraremos en el campo de Carabobo. ¡Los líderes! ¡Viva el negro primero! Finalmente, los restos simbólicos de Negro Primero llegaron a la Asamblea Nacional, donde reposarán en Capilla Ardiente hasta el 24 de junio, día de la batalla de Carabobo. Carlos Revete, La Noticia. Y en continuación, con la ruta histórica de los restos simbólicos de Negro Primero, este martes arribaron al Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo el cofre con las reliquias, donde recibió el tributo correspondiente. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, expresó su regocijo al poder finalmente rendir los honores correspondientes a Negro Primero, luego de inmortalizar su lucha y su insigne labor, siendo el primer afrodescendiente en formar parte de la tropa independentista de Simón Bolívar. Hoy, la Asamblea Nacional se viste de gala al recibir los restos simbólicos de un gran guerrero de la patria, hombre humilde, pero hombre que decidió entregar su vida luchando al lado de otros grandes héroes. Pedro Camejo tendrá un lugar ahora en el Panteón Nacional. Debió haberlo tenido hace mucho tiempo, pero así son las revoluciones. Hemos llegado en este año 2015 y reconoceremos a Pedro Camejo como uno más allá en el Panteón Nacional, al lado del Libertador Simón Bolívar, al lado de todos nuestros héroes. Cabello manifestó que la real historia de Venezuela no puede ser desplazada por campañas desideologizadoras que buscan invisibilizar las hazañas independentistas del pueblo revolucionario. Y nos hicieron recordar, así como muchos, a Pedro Camejo solo con la frase de mi general, vengo a decirle adiós porque estoy muerto. No, Pedro Camejo está en la calle, debe estar vivo con nosotros. Pero los que escribieron la historia así, es la misma gente que quiere que nos olvidemos del comandante Chávez. Que quieren que el comandante Chávez se quede en los libros, se quede en un busto, se quede en unas palabras. No, el comandante Chávez debe andar con nosotros mañana, tarde, noche. No permitamos que nos borren de nuestra memoria a nuestros héroes, a nuestros símbolos, a nuestras ideas. Durante este acto, invitados especiales, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, diputados de la Asamblea Nacional, Milicia y Poder Popular, rindieron honores ante el cofre con los restos de Pedro Camejo, que desde este miércoles 24 de junio reposarán en el Panteón Nacional. Asdrúbal López Grafe, La Noticia. Seguimos. El defensor del pueblo, Tarek destacó este martes que el traslado de los restos simbólicos de Pedro Camejo al Panteón Nacional es un acto histórico de justicia. A su paso por la avenida México, el blindado BTR-80A se detuvo frente al Ministerio Público. Allí se le rindió homenaje al busto de Pedro Camejo en la misma plaza donde fue víctima de la violencia por parte de la oposición venezolana y que hoy se enalteció a través de pétalos de rosas blancas, la figura de la libertad. ¡Viva la patria! ¡Viva Bolívar! ¡Viva el Negro Primero! Nos sentimos honrados de estar en esta plaza que fue víctima de la violencia más, yo diría, injusta, como toda violencia, de la violencia criminal, del terrorismo que intentó nada más y nada menos que incendiar el Ministerio Público con sus empleados, sus nobles trabajadores dentro, que intentó, como en efecto ocurrió,
llenar de sangre la ciudad capital, pero que finalmente el pueblo de venezolano es un pueblo de paz, es un pueblo de respeto. El defensor del pueblo aseguró que el ejemplo digno de Camejo en el campo de batalla sentó las bases para que años después se aboliera la esclavitud en el país. Así podemos decir también entonces de Negro Primero que su ejemplo, su valentía en las batallas en las cuales fue el primero. Bien, hora de establecer una breve pausa. Enseguida regresamos con más información de su interés. Un cordial saludo desde RT. A partir de ahora vamos a ser parte de su día a día y también de su panorama informativo a través de BTV. El equipo de RT les llevará una visión alternativa de las noticias más relevantes del acontecer mundial. Súmense a nosotros. RT Noticias, de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Más BTV, más revolución. Quiero felicitar al Consejo Nacional Electoral, a su presidenta, Tibisay Lucena, a las rectoras, rectores del Consejo Nacional Electoral, del Poder Electoral. Esta mañana recibí su llamada para informarme como jefe de Estado que el Poder Electoral, en cumplimiento de su cronograma de trabajo, había decidido convocar las elecciones de la Asamblea Nacional para el 6 de diciembre de este año 2015. Y lo primero que hice fue agradecerle la llamada y felicitarla. Felicitarla. Porque cuánto ataque ha recibido esta noble, profesional, digna mujer venezolana. Cuando yo estaba viendo a la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, hacer todos los anuncios, con aquella majestad, con aquella fortaleza institucional, con aquella claridad de lo que es el cronograma, la preparación. Y después cuando dijo, y el 6 de diciembre será la fecha, por mi mente pasó primero el pueblo venezolano, primero. Y pasó el sentimiento tremendo que tiene nuestro pueblo de lealtad y de amor por nuestro comandante Hugo Chávez y por la causa y el legado que nos dejó. Y me dije dentro de mí, comandante Chávez, el pueblo no te va a fallar. El 6 de diciembre va a ser una nueva y gran victoria para nuestro pueblo. Continuamos con más información. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, destacó este martes que el traslado de los restos simbólicos de Pedro Camejo al Panteón Nacional es un acto histórico de justicia. A su paso por la avenida México, el blindado BTR 80A se detuvo frente al Ministerio Público. Allí se le rindió homenaje al busto de Pedro Camejo en la misma plaza donde fue víctima de la violencia por parte de la oposición venezolana y que hoy se enalteció a través de pétalos de rosas blancas, la figura de la libertad. ¡Viva la patria! ¡Viva Bolívar! ¡Viva el Negro Primero! Nos sentimos honrados de estar en esta plaza que fue víctima de la violencia más, yo diría, injusta, como toda violencia, de la violencia criminal, del terrorismo que intentó nada más y nada menos que incendiar el Ministerio Público con sus empleados, sus nobles trabajadores dentro, que intentó, como en efecto ocurrió, llenar de sangre la ciudad capital, pero que finalmente el pueblo de venezolano es un pueblo de paz, es un pueblo de respeto.
El defensor del pueblo aseguró que el ejemplo digno de Camejo en el campo de batalla sentó las bases para que años después se aboliera la esclavitud en el país. Así podemos decir también entonces de Negro Primero que su ejemplo, su valentía en las batallas en las cuales fue el primero en el arrojo, en la valentía, en la gallardía y en dar su vida, que no fue en vano finalmente, porque, como dije, esa lucha emancipadora sirvió para darle un marco de respeto a los afroamericanos, a los afrodescendientes, a los afrovenezolanos. También estuvo presente en representación del Poder Moral Republicano la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, en compañía de los ministros de Agricultura y Tierras, Iván Gil, y el ministro para la Cultura, Reinaldo Iturriza, en esta ruta histórica que enaltece la lucha afrovenezolana. Leina Sanguino, La Noticia. De la Carta de Jamaica a Carabobo y de Carabobo a la gloria.